Hola. Es una frase que se le atribuye al Vaticano. En él todo lo que no es sagrado es secreto. Y si esta noche nos acompañas, intentaremos escudriñar en algunos de esos secretos guardados desde hace tiempo en el seno del poder de la Iglesia Católica. Sus influencias políticas, los cambios que han provocado en la historia y su poder terrenal. Será nuestro tema central, pero... Preparados porque esta noche viene nuestro invitado peleón, Eric Fratini. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, me ha gustado eso de peleón. Sí, porque has escrito un libro, lo tienes ahí, el último libro que se llama El Libro Negro del Vaticano. Sí, que es un pedazo tocho de ¿cuántas páginas? Pues tiene 600 páginas y esto es un 50% del libro nada más. El otro 50 se ha quedado en el camino, pero bueno. Con muchas cosas para contar. Déjame que te presente para quien no te conoce. Fuiste corresponsal de guerra en Oriente Medio, residiendo en Beirut y Jerusalén, autor de más de una veintena de ensayos entre los que figuran Osama Bin Laden, La Espada de Alá, Mafia S.A., 100 años de Cosa Nostra, 5 siglos de espionaje, Vaticano I, historia de una corrupción, joyas de familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué siempre en estos temas? Eric, además estás considerado como uno de los expertos en el Vaticano. Bueno, principalmente porque son organizaciones, siempre digo que ten cuidado con lo que dices. Son organizaciones... Déjame que diga una cosa. No nos hacemos responsables de lo que va a decir Eric Fratini esta noche. Ponen un pitido cada vez que vaya a decir algo de pi. Vale. Rubén, atento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son organizaciones que se dedican a meter mucha porquería debajo de la alfombra, ¿no? O el Vaticano, o la Organización de Naciones Unidas, o los gobiernos, o las organizaciones financieras, y parto de la base que alguien tiene que sacar la porquería que se mete debajo de las alfombras, ¿no? Hay que sacarlas, hay que publicarlas, luego que la gente ya es mayorcita. Yo por lo menos lo publico, y lo publico con documentos, ¿no? Luego ya que la gente haga lo que quiera, sus análisis en base a lo que lee ya. Vale. ¿Tus libros han sido traducidos a 47 países? Están publicados en 46 países, ahora en 17 idiomas. El próximo es Turquía, donde publico el libro de la Santa Alianza en la historia del espionaje vaticano, que publiqué en el 2007, se publica a finales de este año en Turquía. Uh-huh. ¿Y has dado clases de antiterrorismo en multitud de países? ¿En Francia? He dado en Francia, en Rumanía, Portugal, ahora Gran Bretaña, en Portugal. Me voy ahora a finales de abril a la Conferencia Internacional de Terrorismo, que me han invitado a dar una charla sobre el nuevo terrorismo que nos está asolando en todos los países. ¿Estados Unidos también? Estados Unidos también, en España, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, Cuerpo Nacional de Policía, al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia. Vale, te lo tenía que preguntar después. En este libro hay un montón de documentos de la CIA, de un montón de organizaciones estadounidenses. ¿De dónde las has sacado? Pues mira, parte, yo además lo digo en la introducción del libro, ¿no? Parte son públicos, son documentos públicos, parte son documentos semiclasificados, parte son documentos clasificados que están todavía bajo secreto, y otra parte son reservados, es decir, que tú tienes que demostrar a la organización de inteligencia, al Archivo de Seguridad Nacional, que tú eres investigador y que estás realizando un estudio o una investigación concreta para que te faciliten el acceso a ese documento. Pero bueno, tú sabes que eso... porque a lo mejor un documento, que es la dificultad que se tiene muchas veces, un documento puede tener 25 páginas, un solo documento. Yeah. Y de esas 25 páginas tú a lo mejor lees 9 o 10 páginas, porque las otras siguen clasificadas, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa información y con otra serie de documentos tú tienes que intentar conseguir, por lo menos... conseguir un hilo conductor de esa propia información que te muestra el documento. Vale, déjame que diga también que absoluta respeto hacia la Iglesia Católica por nuestra parte, y que esto está basado en documentos que tú has conseguido, simplemente la información que se va a dar. Sí, este libro no es sobre el Vaticano,
aunque se llame el libro negro del Vaticano. Este libro es un libro sobre el Vaticano desde el punto de vista de la CIA, de cómo la CIA ve el Vaticano, de diferentes temas políticos muy candentes, desde el pontificado de Pío XII hasta el pontificado de Francisco, que es lo que abarca 6 pontificados, porque Juan Pablo I no está incluido, porque solo reinó solamente 33 días, ¿no? Entonces no está incluido en el libro, porque no se generó ningún documento al respecto, ¿no? O por lo menos yo no lo encontré. Yeah. Entonces abarca desde el pontificado, desde los años 40, el pontificado de Pío XII, hasta Francisco, hasta la elección de Francisco. Vale, ya han empezado un montón de preguntas, insisto que con el máximo respeto hacia la Iglesia Católica. Pregunta, ¿de dónde te viene a ti la fascinación que tienes acerca de la Iglesia Católica? No sé si es... Yo hacia la Iglesia Católica no tengo fascinación. Yo lo que tengo fascinación es por la política vaticana, que es diferente. Dios me libre de meterme con la religión católica. Yo no hablo nunca de religión católica, porque además, aunque soy de colegio de curas, nunca me aprendí ni las bienaventuranzas, ni mucho menos los 10 mandamientos. Nunca conseguí aprendérmelos. Vale. Pero yo hablo de política, hablo de un estado que es el Vaticano, un estado de 44 hectáreas, es uno de los estados más pequeños del mundo, pero con un poder y una influencia. Tenemos que pensar que el señor que sale vestido de blanco todos los domingos a dar la misa en la Plaza San Pedro tiene influencia sobre 3.600 millones de personas, que es el número de católicos en el mundo, y tiene una gran influencia. Ya. Última pregunta antes de empezar. ¿De dónde...? Si has colaborado de forma regular con algún servicio de inteligencia, tengo ya un montón de ellas. ¿Has colaborado o colaboras con algún servicio? Tendría que matarte, no. No, me lo propusieron. Yo esto creo que lo he contado en alguna anécdota. A mí me lo propusieron cuando estaba en Jerusalén, destinado como corresponsal del grupo Prisa, de la cadena SER. ¿Quién te lo propuso? Y me lo propusieron, fue una cosa muy extraña que me pasó, no sé si fue una oferta abierta, y además una zona que tú conoces muy bien, porque me quedé estancado en el puente de Allenby. Sí. Claro, estamos hablando del año 89, no es como ahora que hay un continuo paso a Jordania. En aquel momento era mucho más complicado pasar el puente Allenby, y pasé el puente de Allenby. Los jordanos, el ejército jordano no me dejó entrar en Jordania, y cuando volví hacia atrás, hacia Israel, para volver a entrar en Israel, el ejército israelí no me dejó entrar, y me quedé en el puente de Allenby. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues me tiré fácilmente unas 4 horas y media sentado en la mitad del puente, que tú sabes que el puente tú lo conoces bien. Sí, la gente cuando dice el puente de Allenby, la gente se imagina como el puente del Golden Gate de San Francisco, y no tiene nada que ver. Es un puente chiquitito, un río pequeñito, el río Jordán, que no hay agua tampoco en el río Jordán. No hay agua. Pasaba cuando yo he ido. Pasaba poquita agua en aquel momento, y entonces me quedé estancado ahí y no me dejaba entrar ninguno, y de repente llegó un coche negro con la bandera estadounidense. Era un personal del consulado americano que me preguntó qué hacía ahí, y les dije que no me dejaban entrar ni los jordanos ni los israelíes. Y el americano me dijo que no había problema. Se dirigió a los soldados israelíes, les puso a hablar en inglés, los puso firmes y me dejaron entrar en Israel, porque yo estaba acreditado ante el gobierno israelí. Y pasaron varios días, yo le di mi tarjeta, le di las gracias por haberme ayudado en aquel problema territorial que yo tuve. Y a los pocos días recibí una llamada del consulado americano para invitarme a almorzar en el American Colony, también lo conoces tú muy bien. Uh-huh. Y que fue mi casa durante 4 años, ese maravilloso hotel, y almorcé con él, y resulta que el tío, en un primer momento, que se había identificado como agregado cultural, era uno de los agentes uno de los oficiales de la estación de la CIA en Jerusalén, y me ofrecía trabajo de informar a la CIA, porque en aquel momento yo era muy activo como corresponsal y entraba muy fácilmente en los territorios de Gaza y Cisjordania. Entonces, claro, ellos querían información. ¿Y aceptaste? No, porque en ese momento el señor Polanco me pagaba mucho más. Vale. Pero si el señor Polanco me hubiera pagado menos, pues a lo mejor, vete tú a saber. 2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Comenzamos el viaje. Es una red que muchos otros países soñarían tener. La diplomacia vaticana es tan influyente y puede tener tan gran poder en el campo diplomático-político porque tiene a su disposición la tremenda maquinaria de una organización espiritual con ramificaciones en cada país del planeta. Buscan principalmente fomentar los intereses espirituales de la Iglesia Católica. Nuestro invitado nos da más datos de esta influencia mundial. ¿Todos quieren conocer al Papa? Pregunto.
como decíamos en esa introducción. Si eres político y acabas de ser elegido presidente de un país y tu mayoría de votantes es católica, pues yo creo que sí te interesa conocer al Papa. Pero bueno, yo creo que como político y jefe de un nuevo gobierno te interesa conocer al Papa, pues como te interesa conocer al presidente del gobierno chino y al presidente de Francia y a Angela Merkel también te interesa conocer. ¿De dónde viene esa influencia tan poderosa que tiene el Vaticano? Con ese estado que decíamos, 44 hectáreas tiene, ¿no? 44 hectáreas. ¿Cuántos habitantes? Tiene en este momento creo que no pasan del 1.000.000 de habitantes, de ciudadanos vaticanos. 1.000, no llegan. No llegan a 1.000 ciudadanos vaticanos. Son los que, y además son miembros del cuerpo diplomático de la Secretaría de Estado del Vaticano. Y luego el Colegio Cardenalicio, también son miembros tienen pasaporte vaticano, del Estado Vaticano, y por supuesto el Papa, que pierde su pasaporte argentino cuando es elegido Papa y se le entrega su pasaporte vaticano. Ya. Una pregunta, ¿es cierto que rompen el anillo antes de seguir? Se le rompe el anillo cuando fallece. Cuando el cardenal Camarlengo, es uno de los ritos, cuando el cardenal Camarlengo, digamos como notario del Estado Vaticano, confirma que el Papa ha fallecido, se coge el sello papal que se le extrae del dedo y se rompe en un martillo con un yunque con un martillo de plata, y es principalmente para que no se puedan tomar ninguna medida ni ningún documento a partir de la muerte del pontífice, el sumo pontífice, y a partir de entonces se utiliza un sello especial que se llama sede vacante, el sello de sede vacante, y que lo utiliza el Camarlengo. No me has contestado la pregunta, no te he dejado contestarla. ¿De dónde viene la influencia del Vaticano? Bueno, la influencia del Vaticano viene de tener un apoyo de 3.600 millones de personas. No hay poder como ese. Acuérdate que Napoleón decía que había que, a su delegado en los estados pontificios, le decía que tenía que tratar muy bien al Papa porque tenía más influencia que un jefe de Estado, un monarca con 500 cañones. Y es verdad, tú piensas que el Papa, cuando da un mensaje, yo no hablo nunca de religión cuando hablo del Vaticano, ¿no? Ya no te digo cuando da un discurso. Yo te digo, cuando da un discurso político o un mensaje político, claro, está hablando ante 3.600 millones de personas, de muy diversas nacionalidades, de muy diverso nivel cultural, que unos aceptan de una forma u otra el mensaje. Pero si tú eres cuando el Papa habla en el Vaticano sobre la necesidad de que no se use, por ejemplo, el control de natalidad, ningún tipo de control de natalidad, pues eso influye en los votantes conservadores de ciertos países, de América Latina principalmente, ¿no? Entonces sí que tiene influencia, es un hombre que tiene muchísima influencia, ha tenido siempre mucha influencia. ¿Desde cuándo? Te iba a preguntar, ¿hay alguna fecha en la que...? Bueno, el Vaticano siempre ha tenido, yo creo que desde la época de los Medici, desde Clemente VII ha tenido muchísima influencia, del Papa Alejandro ha tenido muchísima influencia, ¿no? Siempre ha tenido influencia, porque incluso los grandes soberanos europeos, como Carlos V, por ejemplo, o el rey de Inglaterra, Enrique VIII, cuando él quiere casarse con Ana Bolena y el Papa le impide poder divorciarse de la reina católica. Desde entonces ya se mostraba que era muy importante las decisiones y el apoyo que tú tuvieras del sumo pontífice, ¿no? Y yo creo que eso sigue siendo igual, sigue ocurriendo igual. Simón Wiesenthal, el cazador de los nazis, decía que no había ningún lugar mejor informado que el Vaticano. ¿Cierto? Sí, es que tú piensas que tiene las mejores redes de información, mucho mejores que las de la CIA. Claro, tú piensas, yo creo que te he contado en alguna ocasión, incluso en el programa, yo vi un informe de un sacerdote en Nicaragua, en la época de los años 80, en la época dura de la guerra contra los sandinistas, en la época de la intervención estadounidense, de la época de Ronald Reagan y William Casey, el director de la CIA. Este sacerdote pasaba un informe al obispo de Nicaragua,
diciendo que daba por puntos, decía, informó a su eminencia que ha habido una aldea que han perdido todas las ovejas y hay que hacer una colecta. Le informo también que no he podido dar una misa en una serie de pueblos porque está tomado por la guerrilla. Claro, eso es una información vital y estratégica para la lucha que llevaba Anastasio Somoza contra esa guerrilla, ¿no? Claro, esa información iba al Vaticano, que era filtrada por el propio Estado Vaticano y que luego se pasaba en la información a la propia estadounidense. Vamos al Tesoro Vaticano. ¿Es cierto que tienen tanto tesoro allí guardado? Sí, tiene mucho. Que no se puede. ¿Has podido entrar alguna vez? No, en el archivo secreto Vaticano no puede entrar nadie. Solamente entran los scriptors, que son los que protegen el archivo secreto Vaticano, entran los miembros del Colegio Cardenalicio con un permiso papal especial y no entra nadie más. Yo creo que solamente se le permitió a un investigador o un periodista entrar en ese archivo, a John Cornwell, cuando se hizo una campaña para intentar beatificar a Pío XII, al Papa de la Segunda Guerra Mundial. Y él lo que lee aquellos documentos que estaban bajo secreto pontificio en el archivo secreto Vaticano, lo que él descubre le lleva a escribir la famosa libro magnífico que se llama El Papa de Hitler, porque él accede a todos los documentos donde mostraba la connivencia que tuvo Pacelli con Hitler en el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. ¿Y es cierto que tienen tantos tesoros? ¿Es una...? Sí, tiene muchísimos tesoros. Bueno, estaba hablando con uno de tus invitados, le decía que se dice que es una de las mejores colecciones de arte egipcio están en el Vaticano. Están en el Vaticano, en los almacenes del Estado Vaticano. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Si queréis preguntar, 900-137-137 es nuestro teléfono esta noche, o a través de las redes sociales. Esta noche, en Espacio en Blanco... Nadie sabía. Bueno, para mí el impacto fue tan grande que me caí al suelo en la ducha. Estaba compartiendo habitación con un compañero. Me dijo, ¿qué te pasa, Miguel? Él sabía que yo había pedido ese espejo de obsidiana. Le dije, mira lo que ha aparecido aquí. No sé cómo apareció aquella historia. Nadie me conocía, nadie sabía que yo quería un espejo de obsidiana, no había estado en ese hotel nunca. Es decir, que di muchas vueltas racionales para tratar de entender si alguien se lo había dejado, se había olvidado, yo qué sé, pero no había ninguna razón. Al cabo de poco tiempo me llama a Tesla y me dice, ¿te ha gustado? Hiciste que apareciera el espejo de obsidiana. Nómadas. ¿Ha sentido el viento mientras paseaba por el adarve? El viento forma parte del patrimonio local. El Mistral nos devuelve hasta el sur de Francia. Descubrimos Carcassonne, una ciudad medieval llena de encantos y misterios. Bueno, la noche la verdad que es mágica y recorrer la parte entre las dos murallas pues es todo un encanto. Nómadas, con Álvaro Soto, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Desde 1566, que fue cuando se funda. ¿1566? Sí, se funda por orden del Papa Pío V para apoyar en ese momento reinaba Isabel I de Inglaterra, que era protestante, y estaban en lucha por la corona con María Estuardo, la reina escocesa, que era católica. Y se funda con la idea de crear un grupo de religiosos, se llamó en ese momento una Santa Alianza, para intentar ayudar a María de Escocia a recuperar el trono de Inglaterra, que no lo consiguieron porque Isabel la ejecuta antes. ¿Y cómo se llama? Actualmente se le conoce, yo creo que desde la época de finales del pontificado de Pablo VI, se le conoce como la entidad. La entidad es como se le conoce al servicio de inteligencia. Vale, como decíamos en esa introducción, ¿ha habido algún tipo de unión o de relación entre la CIA y...? Ha sido muy estrecha, ¿Sí? Ha sido muy estrecha. Sí, déjame decirte, el libro hace un recorrido no solamente por las relaciones estrechas que han tenido, sino también, yo publico el anexo de documento, yo he manejado casi 400, 300, entre 300 y 400 documentos de la propia CIA, de la propia Agencia Central de Inteligencia, de la Agencia de Seguridad Nacional, de la OSS, hablando sobre el Vaticano. En algunos casos sobre operaciones encubiertas realizadas entre el Servicio de Inteligencia Vaticano y la propia CIA. Luego también he manejado documentos, por ejemplo, he manejado muchos telegramas de comunicaciones secretas que hacen las propias estaciones de la CIA
a las oficinas de la CIA en las diferentes países, se llaman estaciones, a las estaciones de la CIA con Langley, con las comunicaciones con el cuartel general de ellos, ¿no? Entonces, ahí he leído comunicaciones muy divertidas, porque hay de todo, ¿no? Hay de temas muy serios hasta temas verdaderamente, hay, por ejemplo, todas las comunidades que a la estación de la CIA, te hablo ya del fin del pontificado de Benedicto XVI, documentos de telegramas enviados por los agentes de la CIA en la estación del Vaticano, que dicen que les sorprende mucho que nadie tiene una BlackBerry, que el único que tiene BlackBerry es el portavoz vaticano, que es el actual todavía. ¿Y eso? Porque todavía no son dados a la tecnología en el Vaticano. Es más, este agente de la CIA dice que le sorprende mucho que ni siquiera tienen cuentas de correo oficiales del propio Estado Vaticano, ¿no? Entonces hay cosas, ya te digo, hay cosas de todo, hay cosas muy serias. Por ejemplo, uno de los que a mí, si tú me dices, a ver, elígeme de los 300 documentos, ¿cuál te iba a preguntar, ¿cuál es el más horripilante? Pues mira, un documento de la CIA enviado desde la estación de la CIA en la Embajada Americana en El Salvador, donde el oficial de la CIA informa a Langley, al cuartel general de la CIA en Washington, les dice que Monseñor Romero, Óscar Arnulfo Romero, ha ido al Vaticano a ver a Juan Pablo II con una gran carpeta, un gran dossier sobre los abusos de los militares salvadoreños con la población civil, a toda la gente que están matando. Y que Juan Pablo II se ha negado a recibirle. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II decía de Óscar Arnulfo Romero que era un comunista, decía, y que no lo iba a recibir, lo recibe Casaroli, que era su secretario de Estado. Y fíjate lo que dice la gente de la CIA en el documento, dice: esto va a suponer el asesinato de Monseñor Romero porque ha servido a los militares salvadoreños como signo que no tiene el apoyo del Vaticano y por lo tanto es susceptible de ser asesinado. Y efectivamente, Monseñor Romero vuelve de aquel viaje, vuelve a El Salvador y en una misa le dispara un francotirador en el corazón y lo matan. Preguntan algunos oyentes si tiene peso la CIA en el nombramiento del pontífice. No tiene ningún peso. Eso es política, pero es política vaticana, no tiene ningún peso. Vale. Tienen peso, han tenido mucho peso una vez que ya el pontífice es elegido y depende de que, es decir, la CIA ha tenido muchísimo poder durante los 28 años de pontificado de Juan Pablo II, han tenido muchísima influencia dentro del Vaticano. Sí, han tenido muchísima influencia. Es decir, yo creo que Vernon Walters, el famoso enviado especial de Ronald Reagan, envía a Vernon Walters y a Zbigniew Brzezinski, que era su consejero de Seguridad Nacional, lo envía a ver al Papa una vez que ha sido elegido, porque ellos ya saben que Juan Pablo II, un papa polaco en el trono de Pedro, se va a convertir en la punta de lanza de la lucha en aquel momento de Occidente contra el comunismo de la Europa del Este. Vamos a ver si como así fue. Vamos a ver si te parece ahora de ese papa. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Damos un pasito más en esta historia que os estamos contando. El poder de los papas es nuestro tema de hoy. Este es un ejemplo de ello. 16 de octubre de 1978. La noche caía sobre la ciudad del Vaticano cuando los cardenales eligieron al nuevo Papa. Gracias a una escasa mayoría, por primera vez en 4 siglos y medio, el Santo Padre no era italiano. Se trataba de Karol Wojtyła, de Cracovia. En aquel momento nadie podía imaginar hasta qué punto el nuevo Papa iba a romper el baluarte del comunismo, igual que Josué destruyera las murallas de Jericó. Nadie sabía de qué manera se opondría a lo que él llamaba cultura de muerte, el deseo de mucha gente de decidir por sí mismos cuándo podemos poner fin a la vida. En cuestiones de fe, el Papa polaco no daría lugar a soluciones de compromiso. Esto crearía dudas, incluso entre los creyentes. Pero en aquellos momentos, incluso los que dudaban querían creer en él. La fumata blanca se elevaba hacia el cielo. Júbilo en la plaza de San Pedro. Sin embargo, la multitud no conocía al nuevo Papa. Cardinale Wojtyła.
Por primera vez en mucho tiempo se nombraba un papa polaco. El papa que trajo la libertad. Conozcamos algo más de su tiempo y su influencia. Supongo, como contabas, que en este momento es cuando la CIA estaría mucho más atenta, ¿no? Un papa de un país comunista, ¿no? Sí. Además, por primera vez. Sí, yo creo que además déjame decirte, yo creo que siempre se dice que un papa es elegido en base a su tiempo, al tiempo que le ha tocado reinar, ¿no? Y yo creo que además lo puedes ver, es decir, el Papa Pacelli, que llega como Pío XII, llega en un momento muy duro de la historia, como es la Segunda Guerra Mundial. Luego viene Roncalli, que además es el perfecto papa para cuando tuvo que luchar entre el bloque formado por Kennedy y Khrushchev. Luego llegó el Papa Pablo VI, que es realmente al que le llaman el Papa Viajero, es al que se le denomina el Papa Viajero, que es el primero que visita Jerusalén. Después llega Wojtyla, y Wojtyla llega en un momento en el que ya todo el mundo, ya las presiones sobre países como Hungría, como Polonia, que querían la libertad ya del fin del yugo de la Europa del comunismo, ya era cada vez que se ejercía con más presión, ¿no? Y era el papa era el papa de su tiempo, era el papa que había tocado a Europa, ¿no? Y llega Wojtyla, y Wojtyla es ya desde su juventud muestra como un claro anticomunista. Era un papa, yo defino siempre al Papa Wojtyla como el peor papa de la historia. Me parece uno de los peores papas de la historia, uno de los mayores papas, un papa intervencionista absolutamente en la política, no solamente de la Europa del Este, sino en muchos más países. Un papa que cerró los ojos ante atropellos como la dictadura argentina o la dictadura chilena. Está en los documentos que muestro en el libro, es verdaderamente espantoso cómo cerraron los ojos ante los crímenes cometidos por regímenes como Pinochet o los regímenes cometidos por el triunvirato argentino. Pero cambió toda la historia del comunismo en Europa, ¿no? Pero luego te meto la segunda cuña, y es que me parece uno de los más grandes jefes de Estado que ha dado la historia de Europa, casi con Konrad Adenauer o con Margaret Thatcher. Ya. Es cierto, pregunta algún oyente, que la CIA, el Vaticano y la mafia se aliaron o conspiraron para acabar con el comunismo en el mundo. Bueno, incluso la mafia. Durante el pontificado de Pío XII fue muy estrecha la relación de la mafia con el Vaticano y con Estados Unidos, con la CIA, con la recién nacida CIA, porque tú piensas que el tema principalmente estamos hablando de una Italia que ya salía de la Segunda Guerra Mundial. Era una Italia dominada por los partisanos que han acabado con el régimen fascista de Mussolini, y que manejan, digamos, la política, comienzan a manejar una parte muy importante de la política italiana de posguerra, y ante el miedo que empieza a tener la democracia cristiana, que se funda también al final de la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de la Iglesia Católica. Y bueno, en muchas situaciones la CIA utilizó a la propia mafia para captar votos para la democracia cristiana. Qué extraños aliados, ¿no? Sí, extraños aliados, pero es que la política es lo que te hace extraños aliados. Hoy tú eres mi amigo, pero mañana puedes ser mi enemigo, y tu enemigo de mañana puede ser mi amigo de pasado mañana. Eso es la política. En tu libro cuentas que en 1978 el Vaticano tenía relación con 84 estados. En 2014 ya eran 176. Sí. Solamente quedaban fuera 16 estados, de los cuales 8 eran islámicos. Sí. Casi en todo el mundo, entonces. Claro, es que la diplomacia vaticana ha sido una de las grandes escudos de la fe del Vaticano, ¿no? En la difusión de la fe ha sido las relaciones diplomáticas yo creo que la diplomacia vaticana es de lo mejor que hay en el mundo. Ya te hablo ya desde la época de Carlos V hasta la actualidad. Por ejemplo, uno de los grandes acontecimientos, lo que pasa es que muy poca gente lo sabe, pero uno de los grandes acontecimientos conseguidos por el Papa Francisco ha sido... Hablaremos ahora de él, de todas formas. Ha sido el fin del bloqueo, por ejemplo, de Estados Unidos a Cuba, ha sido gracias al Papa Francisco. ¿Tu diferencia es entre Vaticano y Iglesia Católica?
Sí, es que yo no sé nada de Iglesia Católica. Yo de la Iglesia Católica, mucha gente se sorprende cuando yo les digo que yo no sé nada de la Iglesia Católica. Yo hablo de política, yo sé de política vaticana. Soy un gran experto en política vaticana y soy muy malo hablando de religión, no sé nada. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. En tu libro hablas también, un dossier que tengo por aquí, los países donde ha intervenido el Vaticano. Creo que son 28 países. Sí, muchos más han intervenido políticamente, muchísimos más países. Espera que lo estoy buscando. Han intervenido en Chile, han intervenido en Argentina, han intervenido en El Salvador, han intervenido en Irlanda, en la política irlandesa, han intervenido en muchísimos países. En Asia, han intervenido en Europa. Han intervenido, tienen un gran poder y una gran influencia. Están interviniendo ahora en cuestiones también de esto del Daesh, pregunta si se ha hecho algún tipo de alianza. Bueno, es uno de los grandes problemas. Yo creo que ha dejado de ser China el principal problema político del Vaticano. Ha sido hasta hace muy poco tiempo era China. Y yo creo que ha dejado de ser China para ser el problema de esa región, porque tú sabes que una de los más castigados, por ejemplo, en Siria, en las zonas ocupadas por el Daesh en Siria, han sido las comunidades cristianas, han sido las más castigadas. Creo que ayer salió un informe donde han matado, creo que entre 35.000 y 55.000 personas, cristianos, de comunidades cristianas, han ejecutado el Daesh. Entonces está siendo un grave problema para el Vaticano, un grave problema diplomático. Según el dossier que tengo, hay un montón de países: Argentina, Irlanda, Irán, Cuba, Vietnam, Estados Unidos, Italia, Irak, Israel, Palestina, Honduras, México, Líbano, Brasil, Polonia, República Dominicana, Yugoslavia. Increíble, ¿eh? Y luego hechos como Al-Qaeda, conflicto árabe-israelí, la revuelta zapatista también estuvo involucrado. Sí. Gorbachev y la perestroika. Sí. La guerra del Golfo. Sí. La evolución de China. El divorcio incluso en Italia. Sí. Yugoslavia, Hungría. Y la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es esto de la Tercera Guerra Mundial? La Tercera Guerra Mundial fue toda la intervención. Es muy interesante leer todos esos documentos porque están desclasificados los documentos del Vaticano, de la CIA hablando del Vaticano, porque poca gente sabe que John Kennedy odiaba a Roncalli, al Papa Juan XXIII. ¿Sí? Lo odiaba. Fíjate qué curioso, siendo el primer presidente americano católico. Y lo odiaba porque era un hombre que tenía cierto poder y cierta influencia en Khrushchev, en Nikita Khrushchev, curiosamente. Y a Kennedy no le gustó nada en un momento, no le gustó absolutamente el que Roncalli consigue la distensión con Occidente, invitando a la hija de Khrushchev y al yerno de Khrushchev al Vaticano. Y aquello provocó una gran distensión y una gran amistad que continuó durante muchos años entre Khrushchev y Roncalli. Y aquello a Kennedy no le gustaba nada, le molestaba. Además, tú sabes que ni siquiera a Kennedy se le propone, porque las relaciones diplomáticas con el Vaticano, entre Estados Unidos y el Vaticano, son muy recientes, no son muy antiguas. Entonces se le propuso a Kennedy la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas abiertas con el Vaticano. Y aquello dio al traste con la posibilidad de abrir embajada de Estados Unidos en el Vaticano y del Vaticano en Washington. Preguntas siguientes que tengo yo por aquí. ¿Te acuerdas que hubo un rayo en la cúpula del Vaticano? Sí. ¿Cómo se puede interpretar eso? Antes de la... Bueno, tú sabes que yo soy poco dado a... Tengo aquí unas cuantas para yo soy poco dado a esas cosas. Sí, hubo un rayo justamente cuando fue elegido... Un rayo famoso cuando fue elegido... En el cónclave, sí. Cuando fue elegido médico. Pero bueno, yo soy poco dado a... Vale. Tienen un gran pararrayos. ¿Es cierto que se quería estallar un avión contra el Vaticano en 1900? Sí, están en los documentos, sí, yo publico los documentos. Esto fue una información que llegó del embajador iraquí ante la Santa Sede, un cristiano, que informó a la CIA. Está el documento, el embajador informa a la CIA que se está preparando una conspiración para estrellar un avión en el año 2005. Estrellar un avión contra la Plaza San Pedro, contra la cúpula de San Pedro. Y están los documentos de la CIA y las comunicaciones de alerta.
Y a partir de ahí se creó todo un programa secreto entre la CIA y el Vaticano, que también publicó los documentos. El programa no se llega a desarrollar, ahora te explico cuál era que el FBI entrenase o crease una especie como de GEO, el SWAT, dentro del Vaticano. Y aquello fue un programa que lo presentó el FBI a través del gobierno americano, y no se llevó a cabo hasta la firma del acuerdo antiterrorista, que también lo publicó, el acuerdo antiterrorista secreto que firmó Benedicto XVI y Obama, y el presidente Obama. Y entonces en uno de los capítulos que era que Estados Unidos iba a entrenar a miembros de la Gendarmería Vaticana para crear un cuerpo de élite de antiterrorista, un cuerpo como puede ser los GEOs nuestros. Y se creó también una unidad antibombas de desactivación de explosivos entrenado por los americanos, que están actualmente operativos. En breve te pido que seas. ¿Por qué renunció Benedicto XVI? Es una pregunta que nos hacen también. ¿Hubo presiones ahí? Bueno, Benedicto XVI renuncia primero porque es un hombre muy mayor y descubre que hay tanta porquería en el Vaticano para limpiar, principalmente el Banco Vaticano, esto ya lo hemos hablado, que él descubre que él no puede llevarlas a cabo, esas reformas, porque no tiene ningún apoyo dentro del Estado Vaticano. Y por eso él decide renunciar y dejar paso, como él lo dijo, fue una frase de él, es una tarea que necesita una mano más joven y firme. Y llega esa mano. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Hablemos del Papa actual. Esta noche, en Espacio en Blanco... Nadie sabía, bueno, para mí el impacto fue tan grande que me caí al suelo en la ducha. Estaba compartiendo habitación con un compañero, me dijo: ¿qué te pasa, Miguel? Él sabía que yo había pedido ese espejo de obsidiana. Le dije: mira lo que ha aparecido aquí. No sé cómo apareció aquella historia. Nadie me conocía, nadie sabía que yo quería un espejo de obsidiana, no había estado en ese hotel nunca. Es decir, que di muchas vueltas racionales para tratar de entender si alguien se lo había dejado, se había olvidado, yo qué sé, pero no había ninguna razón. Al cabo de poco tiempo me llama a Tesla y me dice: ¿te ha gustado? Hiciste que apareciera el espejo de obsidiana. Por primera vez en sus más de 2 siglos de existencia, el Congreso de Estados Unidos ha abierto sus puertas a un papa. Francisco se ha dirigido al legislativo estadounidense, reunido en sesión conjunta, la Cámara de Representantes y el Senado, y lo ha hecho con un mensaje claro y directo, reclamando nuevas formas de consenso social y recordando que la libertad requiere cooperación en un espíritu de solidaridad. Escuchemos sus palabras. Por primera vez un papa habla en esta sala. Lo ha hecho ante representantes y senadores, un tercio de ellos católicos, como también lo son el vicepresidente Biden o el presidente de la Cámara, John Boehner. Muchas veces los aplausos no han sido unánimes, dependiendo de si sus palabras coincidían o no con las posiciones de demócratas o republicanos. La lucha contra la pobreza y el hambre debe ser constante. Parte de ese esfuerzo se basa en la creación y la distribución de la riqueza, ha dicho el Papa, cuyo discurso se ha alejado muchas veces del ideario conservador estadounidense. Ha criticado la pena de muerte y ha pedido al Congreso actuar contra el cambio climático, un fenómeno negado por muchos republicanos. También ha defendido a los inmigrantes. Todos en América lo fuimos una vez, dice el Papa, en referencia a los que llegan a Estados Unidos, pero también a los refugiados en todo el mundo. Tras su discurso ha bendecido a Estados Unidos desde un balcón del Capitolio. God bless America. Y en una iglesia ha visitado a personas sin hogar, en su último acto en la capital estadounidense. ¿Es el Papa de los cambios? Escuchemos la opinión de nuestro invitado. ¿Es el Papa de los cambios el Papa Francisco? Pregunto. Bueno, por lo menos ha traído un nuevo ambiente, una nueva cara. Sí, por lo menos llena iglesias, que fue lo que no consiguió Juan Pablo II la gente está volviendo a las iglesias para ver un personaje con carisma, que predica, parece con el ejemplo, ¿verdad? Sí.
Es un hombre, bueno, es que es un hombre que procede de, siempre lo hemos hablado, es un hombre que procede del barro, es un hombre que no procede de la maquinaria, del mármol de la maquinaria vaticana, procede de él antes de llegar al cónclave del 2013, cuando le eligen, él viene de trabajar en Villa Miseria con gente muy humilde en Buenos Aires, en los grandes barrios de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, es el hombre que necesita el Vaticano, no sé si el mundo, pero sí el Vaticano. ¿Sí? Ya veremos si le dejan hacer, porque parece ser que tiene ciertos problemas. El hecho es que el Batilix 2 le ha saltado, ha explosionado en la cara al actual pontífice Francisco. En algún sitio ha dicho que no va a vivir mucho, ¿no? Parece que escuchó. No, él ha dicho que él va a ser un papa breve, un papa de no más allá de 8 años. Porque claro, el Benedicto XVI ya ha abierto la puerta de las renuncias y este papa perfectamente, además es un papa bastante revolucionario en su forma de actuar, ¿no? Entonces pues, es un papa que no podemos descartar que haya 2 papas eméritos y un papa reinante, que haya 3 papas, posiblemente puede ser. Vale. En algún lugar se dice que es el papa del perdón, está pidiendo perdón por muchas cosas, ¿no? Y sacando mucha basura de esa debajo de la alfombra. Es el papa que le toca vivir al Vaticano. Es el Papa, piensa que, por ejemplo, toda la porquería que hubo de los abusos sexuales sobre niños en Irlanda, en Boston, en Estados Unidos, en países, en México, el Papa Juan Pablo II jamás pidió perdón. Nunca pidió perdón, es más, protegió a Bernard Law, al cardenal Bernard Law, que era un pederasta, a Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo, que era otro pederasta, y los protegió. Luego llegó Benedicto XVI y debido a las presiones públicas se ve obligado a empezar a tomar medidas con respecto a luchar contra la pederastia, que las tomó seriamente y duramente. Y ya el Papa Francisco es quien se ha ocupado de recibir la herencia de tener que pedir perdón a tantas víctimas, ha habido muchas. Ya. Vamos con profecías antes de terminar. Se habla de profecías Malaquías, el fin de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo ves? No creerás en las profecías, pero no creo en las profecías, principalmente porque la Iglesia Católica ha pasado tantas cosas en la historia, ha pasado cismas, ha pasado el comunismo, ha pasado el capitalismo, ha pasado las escisiones de la Iglesia, y la Iglesia continúa y seguimos hablando. Estamos en el 2016 y seguimos hablando del Papa y hablando del Vaticano. Es decir, el Vaticano seguirá su ritmo. Además, también sabes que yo siempre te digo que el Vaticano va un poco más lento, no va a la marcha. Nosotros estamos en el siglo XXI, el 2016, y ellos están un poco más atrás todavía. No va al mismo ritmo. Seguirá teniendo influencia influyendo sobre los países, los gobernantes. Claro, tiene una gran influencia. Seguimos porque el señor que va vestido de blanco, que sale a dar un mensaje al balcón de San Pedro, no habla ante la gente que se reúne en la plaza, habla ante 3.600 millones de almas, y eso son muchas almas, al menos y muchos votantes. Al menos este Papa, de ejemplo de pobreza, no va en grandes coches, quiere seguir viviendo como vivía antes, ¿no? Bueno, es un signo de los tiempos, ¿no?, que le toca vivir al Vaticano. Es un Papa muy revolucionario, es un Papa que ya mostró su primer signo. Poca gente lo ha visto, pero el primer signo revolucionario de Francisco es cuando él va a dar el Urbi et Orbe, cuando sale del cónclave, que ya se ha salido de la sala de las lágrimas, y vestido ya de blanco, con el hábito blanco, y sale al balcón de San Pedro a anunciar su nombramiento. Es el primer papa de la historia que hace una reverencia a los creyentes. Es el primer papa que lo hace en el balcón, hace una reverencia a los creyentes cuando nunca ha sucedido eso. Está dando muy buenos ejemplos. Sí, no lo tiene fácil, no tiene un gran apoyo de la maquinaria vaticana para poder llevar a cabo esas reformas que necesita el Vaticano. Tenemos que terminar el libro negro del Vaticano. ¿Cuándo se puede conseguir para aprender todas estas cosas? El 19 está en las librerías. El pasado mañana, el martes. Está pasado mañana ya en las librerías. ¿Y forma de contacto contigo para criticarte? Hay muchos oyentes diciendo que se les ha hecho corta la hora. Pues en Twitter, lo más fácil es conseguir localizarme por Twitter, @EricFratini, y ahí soy muy peleón.
Sí. Igual que en tu programa. Hoy he estado suave, creo, ¿no? Hoy he estado suave. Le habíamos avisado que tenía que estar. Hoy he estado suave. Tal vez porque es mi último libro ya. Sí, ¿no vas a escribir más? Ya no. ¿Ni siquiera más novelas? No, después de 30 libros ya no tengo nada más que contar. Ahora te vas a dedicar a viajar. Ahora me dedico a viajar, a pasármelo bien, a hacer sueños para la gente que los necesita, que no han tenido tantas oportunidades. Y yo creo que es un buen momento, sigo siendo joven, para empezar de nuevo mi vida, y los libros ahí han quedado. Que así sea, te lo deseo, todo lo mejor, y que sigas viajando, sigamos viéndonos, si no para hablar del Vaticano, de viajes, que no está mal. Para tomarnos una cerveza por ahí por Jerusalén, por el Cairo, no estará, té, ¿no? No estará mal, sí, no estará mal. Seguro. Gracias, un placer. Un abrazo, hermano. Gracias. Casi 59, 1:59 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan los servicios informativos de las 3, las 2 en Canarias, y luego regresamos. Dicen nuestros compañeros que no os perdáis ese invitado que anda por ahí, está en la segunda hora. Por vuestra culpa, y contestando algunas de las preguntas, me tocará contaros algunas cosas, y nos iremos a hablar de misterios en los cielos. Igual hablamos de Egipto y otras cuantas cosas en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional. Volvemos a abrir el espacio en blanco en esta segunda hora. Los saludos para todos los que seguís ahí en directo en Radio 1 y Radio 5. Saludos también para todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos el programa más, dicen, descargado de esta casa, y dicen de la radio. Y saludos a todos los que en 111 países, esto lo tenemos controlado, nos escucháis a través de la radio online. Saludos desde España, un placer que estéis ahí. En esta hora hay un montón de temas, entre ellos ese invitado que habéis estado escuchando, que va a contestar alguna de vuestras preguntas. Pero antes, la siguiente cita del espacio en blanco, y no os perdáis toda la segunda hora que viene con temas interesantes. Esa va a ser el lugar donde vamos a estar, y ahí queremos veros dentro de un poquito. Próxima cita, primera cita del espacio en blanco en este 2016 recién estrenado en Mazarrón, Murcia. Otro de las citas que van siendo clásicas ya en nuestra trayectoria. Nos ponemos en contacto con su organizador, Antonio Pérez. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estás? Feliz año, no te lo había dicho. Pues muy bien, muchas gracias igualmente. Bien, ya sabes que a esta altura... Recta final casi ya del momento del Congreso, ¿verdad? Claro, por eso te decía que ya estamos prácticamente en la recta final, y ya lo que nos queda, nosotros ya poco tenemos que hacer. Ya es las pocas plazas que quedan, que la gente las termine de adquirir, y nada, en 3 semanas, 4 semanas nos estamos viendo ya ahí todos. Perfecto, Congreso de Mazarrón, días, vamos a poner fechas ya. Claro, se celebra el sábado 20 y el domingo 21 de febrero de este próximo, estamos a un mes prácticamente. 20-21 de febrero, ¿lugar? En el Centro Cultural de Mazarrón. Centro Cultural de Mazarrón. ¿Interviene el ayuntamiento? Claro, el ayuntamiento, sin él sería imposible, como bien sabes, porque tú también eres parte de este congreso. El ayuntamiento es el que se hace cargo de los gastos de poner el centro, y por eso nosotros podemos, la poca cuota que se pone a la gente que está ahí de oyentes, va directamente a parar a la cuenta corriente de Aspadén. Vale, es por darle el mérito que se merecen, que hay ayuntamientos que todavía sigan apostando por la cultura, este tipo de cultura también, es para hacerlo, para realzarlo. Déjame que ponga un poquito de música. 20-21 de febrero, Centro Cultural de Mazarrón, organizado, patrocinado por el Ayuntamiento de Mazarrón. Ahí os esperamos. ¿Y qué personajes va a haber? ¿Qué invitados tenemos? Pues tendremos a Elena Merino, que nos hablará de los psico-killers españoles. Tendremos a Carlos Canales, que nos va a hablar de un tema que a mí me parece bastante interesante, más allá de la ecúmene, el nacimiento de la imagen del mundo. Tendremos también a Paloma Navarrete, distintas fronteras y otras realidades, a Vicente Casaña, el universo se refleja en tu alma.
a Jesús Callejo, las 12 puertas del infierno, y usted, el señor Miguel Blanco, que según me cuenta y me dice, nos hablará de chamanes y magia. Eso. Luego, como bien sabes, este año tenemos un par de eventos más, una investigación que se va a exponer por primera vez y se va a hacer pública de un edificio emblemático de ahí de Mazarrón del siglo XVIII, y Jorge Sánchez pues va a proyectar el documental película ese que yo sí he tirado 4 años haciéndolo, Documento OVNI, una historia de evolución. Y cómo no, antes de que se me pase, por la noche, sábado noche, Espacio en Blanco, pues se hará desde allí. Yo creo que el evento más no se le puede pedir. Una nueva oportunidad para vivir el misterio, 20 y 21 de febrero, dentro de nada ya, en Mazarrón, con un montón de buenos especialistas, y aún quedan muy pocas plazas, pero quedan, ¿verdad? Sí, todavía quedan unas poquitas, hay que darse muchísima prisa. Quedan una 20 de plazas, no queda más. Esas son las que hay. Por desgracia, pues no tenemos más capacidad. Así que el que esté interesado, rápidamente, que entre al Facebook del Congreso, que entre a la web del Congreso. Dinos direcciones para que lo puedan hacer. Direcciones. El Facebook del Congreso es Congreso Más Allá. La web del Congreso, www.congresomasallá.com, y la web del Ayuntamiento, pues www.mazarrón.es. Allí van a encontrar pues toda la información que se precise. Y si tienen algún tipo de duda y quieren que se la solventen rápidamente, un email al Congreso a congreso@mazarrón.es, y automáticamente le contestarán y le sacarán de todo tipo de dudas. Perfecto. Aún quedan plazas, así que daos prisa, y os queremos ver, y todo lo que se recaude es para una asociación Aspadén. Motivos solidarios, ¿verdad? Sí, y además este año, para todavía meter más carne en el asador, tenemos que Juan José Benítez va a donar unos libros firmados y dedicados de su puño y letra, pues para que Aspadén también pues haga una pequeña rifa o algo, no sé cómo lo harán, y el poco dinero que se obtenga, será más simbólico que otra cosa, pues también vaya para sus maltrechas arcas. Es decir, aquí todo el mundo apoya. Miguel. Ojalá sea mucho, un regalo de lujo. Gracias, Antonio, nos vamos viendo enseguidita. Aprovechar esa oportunidad de la nueva cita del Espacio en Blanco en Mazarrón, en ese Congreso Más Allá. Fuerte abrazo, te veo prontito. Pues sí, muchas gracias y nos vemos enseguida. Un abrazo. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Guillermo Guerrero. Estamos en la isla de Mezcaltitán. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y los invitamos a que visiten la Riviera Nayarit, que será un placer tenerlos y recibirlos por estos lados. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Tuve la oportunidad en un ritual de verme cara a cara con un diablo. Nombre: Miguel Blanco. ¿De qué se le acusa? De recorrer el mundo en busca de misterios. Un anciano, tenía increíbles poderes, era un sanador. Ha dado 7 veces la vuelta al mundo. Perdió mitad del desierto Natar, en Mauritania. Historial clínico. Experiencias cercanas a la muerte, viajes astrales, plantas de poder. Yo tuve la oportunidad de conocer a un nubio de los que vivía allí. ¿Cómplices? Cientos, miles. Monjes, chamanes, brujos, dioses. Me enseñó un poco los secretos, ¿no? Puede oírnos. ¿Qué delito ha cometido? Secretos. Tienes secretos. Pues aquí es donde va a empezar a contarlos. No es fácil sentar a Miguel en el sillón del entrevistado, pero cuando le dijimos que eran vuestras las preguntas, las de los oyentes del Espacio en Blanco, accedió gustosamente. Y es que han sido muchísimos los mensajes que nos habéis mandado pidiendo una segunda entrega de esta sección, que hoy, de nuevo, hemos tenido que invitar a Miguel a que ocupara el lugar del invitado. Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Raro aquí en este sitio, ya sabes, no me gusta mucho, pero bueno, los oyentes son los que mandan. Ya, pero tú eres consciente de que llevar más de 30 años haciendo radio y dedicado al mundo del misterio despierta en los oyentes curiosidades de todo tipo. Supongo, ya me llaman leyenda, que yo no sé si es bueno o malo eso, ¿sabes? De ser una leyenda, pero bueno, es pues en mi vida, ¿no? Toda la vida dedicado a esto porque me gustaba y la vocación, y han pasado como un suspiro.
los 30 y tantos años. Entonces, ¿estás preparado para responder? Siempre. Vamos a empezar yéndonos a la Orotava, a Tenerife, con una pregunta que nos formula Francisco Castro. Él quiere saber si alguna vez te has tenido que enfrentar a llamadas anónimas, a mensajes o a fenómenos paranormales que te hayan hecho abandonar una investigación por considerarla peligrosa. No, algunas veces sí hemos sentido avisos de supuestamente desde más allá cuando te metes a hacer cosas, ¿no? Como te dicen, cuidado que estás haciendo cosas que no debes, pero eso te da todavía, a mí me da todavía más marcha, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Córdoba estábamos investigando una cosa para televisión en unos cortijos donde había habido muchos suicidios, ¿no? Y de repente te encontrabas cosas, entrabas a un lugar, una sala que estaba vacía, no había nada, volvías a entrar y te encontrabas un objeto sin que nadie hubiera entrado, ¿no? Y era un objeto que llamaba la atención, nada bonito de ver, digamos, ¿no? En la siguiente, como no hacías caso, había un ruido o alguien sentías que te tocaba la espalda cuando no había nadie, ¿no? Entonces decía, esto se está poniendo complicado, ¿no? Pero todavía nos daban más ganas para seguir investigando y seguir estando. Es decir, que lo de más allá nunca nos ha parado, ¿no? Hay que tener más miedo a los demás acá. Recuerdo algunas veces cuando tocábamos temas hace muchos años que nos decían, nos llamaban de determinados lugares y decían, Miguel, estáis hablando de cosas que no debéis. Eso sí que da miedo, esas llamadas. Héctor José Sánchez quiere que le cuentes lo que te sucedió cuando estuviste en el Crac de los Caballeros, que es un castillo que está en la actual Siria, y que nos hables un poco de este lugar tan especial. Crac de los Caballeros es el último reducto que tuvieron los caballeros templarios junto a San Juan de Acre, ahora está en Israel, y Crac de los Caballeros está en Siria. Es un castillo increíblemente gigante y era una fortaleza donde, como te digo, fue el último reducto donde aguantaron los caballeros templarios. No sé cómo estará ahora. Tengo algunos amigos que vivían por allí, ¿no? Que me han contado noticias sabemos lo que está pasando en Siria, ¿no? De Alepo y de lugares increíbles, ¿no? Y creo que este castillo también le ha tocado lo suyo, ¿no? Estábamos allí, estábamos solos, era una época que tampoco había nada de turismo en la zona, íbamos con unos cuantos amigos sirios y yo me fui a pasear por la parte de abajo donde estaban las caballerizas. Yo tenía una cámara digital, esto no ha sido hace mucho tiempo, es decir, ya había cámaras digitales, no tan desarrolladas como ahora, y estábamos haciendo fotografías y de repente yo vi por el rabillo del ojo algo que se movía. Yo estaba solo en la parte de abajo, ¿no? Y lo pude diferenciar como si fuera un caballero, ¿no? Entonces instantáneamente tiré 2 o 3 fotografías y ¿sabes lo que salió? Aparte de una luz increíble, había unos arcos muy bonitos y entrada de rayos de sol, ¿no? Sale la figura de un tipo que es un caballero. ¿Un templario? Sí, se podría decir que sí, con la armadura, vestido exactamente igual que en aquel tiempo, ¿no? Un poco borroso, ¿no? Y como movido, ¿no? Es un poco lo que yo he visto con el rabillo del ojo y el sentimiento que yo tenía. Cuando estaba allá abajo, yo sentía que no estaba solo, ¿no? Que había muchas presencias. Ocurre en todos los lugares donde hay historia, ¿no? Sientes que hay una especie de halo que lo inunda todo, que es un poco el recuerdo o el eco de ese pasado, ¿no? Yo lo sentí allí y de repente pude verlo y pude fotografiarlo, ¿no? Un sitio increíble que espero que no lo hayan destrozado los locos de la guerra, esto que están haciendo ahora ahí en Siria. Carmen Arnaiz quiere que nos cuentes cómo te hiciste guerrero de la luz, Miguel. Bueno, eso lo dicen los demás, yo no sé si lo soy. Hay que hacer una serie de rituales en México con determinados personajes que hay allí. En México funcionan los linajes. Y entonces hay algunos de ellos, guerreros del arco iris es el que yo pertenezco, que se entroncan con muchas tradiciones y bueno, es como un árbol genealógico que se hunde sus raíces en la tradición más profunda de los mexicas, por un lado, y de los mayas, por otro, ¿no? Y yo desde siempre, creo que lo conté aquí, ¿no? Me sentía muy identificado con el mundo maya. De hecho, creo que lo he contado. Tenía una bola del mundo, la daba vueltas y la paraba en la selva del Petén, que yo no tenía ni idea dónde era. La selva del Petén está en Guatemala, entre Guatemala y México. Y cuando pude, después de 30 años después de haber hecho eso de pequeñito, haberlo sufrido un shock allí en ese lugar, es muy, muy bonito, ¿no? Y yo sentí que formaba parte de aquello. Y dije, tengo que ahondar más en este tipo de conocimientos, ¿no? Y así fue como me inicié en varios lugares con guerreros del arco iris y guerreros básicamente del arco iris. No sé si somos muy luminosos todavía. Ella quiere saber también cómo lleva tu familia esta faceta tuya de guerrero. Están acostumbrados desde pequeñitos, o sea que tanto mis padres como la gente que me acompaña están acostumbrados. Yo soy siempre muy guerrero, en el mejor sentido de la palabra, muy trasto, muy travieso, muy, muy guerrero.
Ángeles Vargas Zúñiga quiere saber cuál es la historia de la obsidiana que llevas colgada en el cuello. No es la única que quiere saber la historia. Vale, cuando te haces el ritual de iniciación, en algunos momentos te regalan un espejo de obsidiana. Es esta piedra que llevo por aquí que suena. Ese cristal de obsidiana o espejo de obsidiana teóricamente sirve para protegerte de energías negativas que te puedan afectar, ¿no? La obsidiana es quizá la piedra más poderosa para reflejar o protegerte de las malas cosas, de las malas influencias. Pero yo creo que te he contado también, ¿no?, que algunos, siempre que hago un ritual, trato de tener uno de estos espejos, porque a mí se me rompen mucho. Se rompen cuando hay algún tipo de ataque. De repente, sin que haya una causa aparente, se rompe como el cristal, ¿no? Se quiebra. Entonces yo tengo varios, o traigo, cada vez que voy a México o voy a hacer rituales, trato de tener varios, ¿no? Pero hubo uno que me llamó especialmente la atención, que creo que te lo he contado, si no lo vuelvo a contar. Le pedí a uno de los guerreros del arco iris, estábamos en Playa del Carmen, 2.000 kilómetros casi del DF, de la capital de México, y le pedí, allí habíamos estado haciendo rituales y eso, y se me olvidó pedirle en México un espejo de obsidiana. Y cuando llegamos ya a punto de despedirnos a Playa del Carmen, dije, necesito Tosli, se llama conejo, necesito un cristal de obsidiana. Y me dijo, no tengo, los he dejado en México. Dice, pero no te preocupes. Yo iba... ¿No te conté esto ya? A mí sí, pero a lo mejor hay oyentes que no conocen la historia. ¿Me lo he contado? No, vale, pues no, espera, pon un poquito de música y luego lo cuento. Llegamos a un hotel, ellos se despidieron, los guerreros se fueron, y nadie me conocía en ese hotel, la primera vez que iba, un hotel súper lujo de estos de los que de vez en cuando la vida nos regala. Yo fui a la playa a darme una vueltita y luego me fui a duchar porque veníamos de un viaje de muchas horas. Y me sorprendió ver en la ducha que había 3 toallas y en medio de una de ellas, en la que estaba en medio, tenía un cordoncito, ¿no? Y yo pensé para mí, dijo, vaya hotel, qué detalles tiene, ¿no? Que dejan cordoncitos y todo en las toallas. Estuve duchándome un montón de tiempo y tiré de esa toalla cuando me fui a secar. ¿Y sabes lo que apareció? Un espejo de obsidiana. Nadie sabía, bueno, para mí el impacto fue tan grande que me caí al suelo en la ducha, estaba compartiendo habitación con un compañero, me dijo, ¿qué te pasa, Miguel? Él sabía que yo había pedido ese espejo de obsidiana, le dije, mira lo que ha aparecido aquí. No sé cómo apareció aquella historia. Nadie me conocía, nadie sabía que yo quería un espejo de obsidiana, no había estado en ese hotel nunca. Es decir, que di muchas vueltas racionales para tratar de entender si alguien se lo había dejado, se había olvidado, yo qué sé, pero no había ninguna razón. Al cabo de poco tiempo me llama a todos y me dice, ¿te ha gustado? Y dije, una cosa que no puedo reproducir aquí. Hiciste que apareciera el espejo de obsidiana. ¿Y cuánto tiempo hace que lo llevas al cuello? No, ese lo tengo en casa guardadito porque no tengo ganas de que se me pierda o que se me rompa, ¿no? Imagínate una cosa que de repente aparece, ¿no? Lo tengo cuidadito entre mis pequeños tesoros, ¿no? Pero el que llevas no te lo quitas nunca. Por la noche simplemente. Bueno, pues ya tenemos la respuesta que quería saber nuestro oyente. Nuria Blanco, vamos a ver lo que te pregunta ella. Ella quiere hablar de las regresiones contigo. Te pregunta si has vivido tú en primera persona alguna vez una regresión. Parece mi prima, Nuria Blanco. Sí. Si he vivido alguna regresión. No me he dejado hacerlas, no soy fácilmente hipnotizable, quizá porque ese espíritu que tengo guerrero no me impide relajarme, ¿no? Ahora quizá con el paso del tiempo me estoy haciendo más tranquilo, ¿no? Y me dejo llevar más, ¿no? Pero los tiempos en que he tenido experiencia con este tipo de personas o contacto, nunca me he dejado hipnotizar, ¿no? Lo que sí a veces he tenido, como creo que todas las personas, son recuerdos, flashes del pasado. Por ejemplo, estando en Crack de los Caballeros, que te contaba antes, yo sentía que había estado en ese lugar, que había formado parte de ese lugar. Hay otra vocación mía, quizá como la de mucha gente, ¿no? Te sientes templario, ¿no? Hay una faceta de esos personajes históricos que yo llevo muy, muy conmigo, ¿no? Igual que con los mayas cuando estuve allí en alguno de sus templos, ¿no? Entonces hay determinados momentos en determinados lugares que te vienen esos flashes y parece que puedes recomponer un poco tu historia pasada, ¿no? Como los campos de concentración. A mí una cosa que quizás la última vez que me llamó más la atención o tuvo un impacto más fuerte con ese tipo de cosas fue en Mauthausen, en el lugar donde murieron más españoles, ese campo de concentración en Polonia. Sí, en Polonia creo que es. Entonces, de alguna manera eso es como un recuerdo de otra vida anterior. Pero a mí no me importan mis vidas anteriores. Estamos aquí, el aquí y ahora es lo que hay que seguir, ¿no? Pero si quieres hacer o estar atento, de vez en cuando tu conciencia te da avisos, como ecos del pasado que te dan algunas claves de por dónde has podido andar. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Matías Gil recuerda con especial emoción, Miguel, el día que comentaste en el programa que un chamán africano te había dado una palabra de poder y te comentó que repitiéndola 3 veces te ayudaría a conseguir lo que deseabas. ¿Recuerdas cuál era exactamente esa palabra? Me la dijo tan bajito. Ocurría en Senegal, en la isla de las Conchas. Al-Fayum, me parece que se llama, un sitio increíble. Lo tengo guardado y eso no se puede repetir, ¿sabes? Es una palabra de uso personal intransferible, ¿no? No se puede. Es un poco, lo comentábamos con algunos de los invitados que hablábamos de África, ¿no? Mucha de la gente que se monta en una patera de esas, una canoa de esas y atraviesa el Atlántico o el Estrecho de Gibraltar, antes va a ese tipo de brujos. A que le hagan un gris-gris, que es una especie de amuleto que llevas, o a que te dé una palabra de poder para poder, valga la redundancia, sobrevenir a todas las desgracias que te esperan en el camino, o poder sobrellevarlas, ¿no? Entonces a mí me la dijo, la dejé ahí y bueno, pero no la puedo contar. ¿Pero tienes algún recurso para enfrentarte a momentos difíciles? Siempre primero, cualquier cosa que la vida te pone delante, primero porque tú te la has buscado o lo has generado tú y porque puedes superarla. Entonces, afrontarlo con ganas y con entusiasmo y decían, si la vida te da limones, haz limonada. Es un poco esa filosofía, ¿no? Siempre diciendo adiós, aprieta, pero no ahogues, ¿no? Despacito. Pero la vida te va dando lo que necesitas en cada momento. Mariola Ortiz pregunta que si has tenido experiencias con seres no terrestres. Y si es así, si tienes contactos o mensajes de alguno de ellos. Mucha gente cree que yo soy extraterrestre, o sea que los tengo todos los días. No te voy a contar más. No creo que, o sea, no hay nadie que pueda tener en este momento, nadie que esté bien de la cabeza o que tenga un discurso, digamos, lógico, que pueda decir que anda con contactos con seres extraterrestres. No hay pruebas de que existan, no hay pruebas de que hayan venido aquí, aunque hay muchos indicios y yo creo que es así. Y yo soy el primero convencido desde hace muchos años que estoy diciendo que va a haber un contacto ineludible con esos seres que van a decir, aquí estamos. Quizá para salvar al planeta del peor cáncer que es el ser humano. Pero no estoy en contacto con ellos ni sé poco de ellos. Yohama López tiene curiosidad por saber más cosas de tu niñez, Miguel. Él sabe que viajaste mucho de niño y que ya entonces comenzabas a ver cosas, entre comillas. Él pregunta si tu niñera te ayudó a comprender lo que te sucedía. No. Viajé mucho, sí. Antes de los 5 años había atravesado 4 veces el Atlántico, algunas de ellas en barco, y no sabes lo que son. 20 y tantos días, sobre todo para mi pobre madre. 20 y tantos días a un niño que está aprendiendo a caminar por un barco, subiendo y bajando escaleras con los peligros que hay ahí, ¿no? O sea, imagínate el viaje que le di a mi madre, uno de ellos estando embarazada. La gente que me cuidaba, nunca me dijeron qué es lo que pasaba. Recuerdo que la niñera, el ama de cría que teníamos, que me daba de vez en cuando pecho, era negrita, y cuando yo hacía esas cosas que aparentemente pasaban, ¿no? Salía corriendo y decía, este niño está endemoniado, pero nunca me dijo, oye, pues pasa esto, pasa lo otro. Salía corriendo y se escondía debajo de la mesa para que no verme mucho y que no le hiciera cosas raras. ¿Pero tenía una relación especial contigo? No lo recuerdo como algo muy especial, ¿no? No lo recuerdo. Tampoco fue demasiado tiempo, ¿no? Era yo muy chiquitito, ¿no? No la recuerdo. Tengo un cariño especial por ella, ¿no? Pero no hay lazos como con otras personas. Luego se han forjado. Luis Adán, vamos con su pregunta. ¿Has tenido alguna experiencia extracorpórea en tu vida? Muchas, varias. Sí. Cuenta quizás pues la más importante para ti. La primera quizá, entendiendo por experiencia extracorpórea, viajes astrales. Yo leí el libro de Lobsang Rampa, no recuerdo cuál era, si el primero o el segundo, y Lobsang Rampa sabemos, creo que lo contó también aquí, que decían que era un monje y luego se supo que era un fontanero inglés que le dio por escribir y escribió unos libros súper increíbles. Entre ellos, de Lobsang Rampa, el médico de Lhasa se llamaba. Contaba la vida de los monjes tibetanos en el Tíbet, en esa zona, y daba una clave para hacer viajes astrales. Entonces yo el primer día que estaba practicando respiración, relajación, etcétera, me tumbé en la cama, empecé a hacerlo y sentí como que dentro de mí, ¿sabes? La sensación cuando estás mareado en un barco, que sientes que hay algo que se mueve, ¿no? Pero aquello empezó despacito y empezó a acelerarse hasta que... ¿Pero una especie de taquicardia a lo mejor? No, algo que dentro de ti que se mueve. Como un temblor. Pero todo tu cuerpo, como si sintieras que hay un segundo ser metido dentro de ti o que tu cuerpo no es tu esencia, ¿no? ¿Y eso no te asustó? No, era tan interesante sentirlo y de repente
hubo un salto y me vi fuera del cuerpo, arriba de la cama. En ese momento me sentí tanto terror que pegué un salto y volví abajo. Ese fue el primero, ¿no? Cuando pasas esa barrera del miedo y comienzas a hacer viajes, que puedes ir a cualquier sitio que necesites o que quieras, que conozcas o que no conozcas. Y entonces la cosa se empieza a poner interesante. Pero tú por aquella época tenías ya experiencias con la meditación que te ayudaron a entrar en ese estado. Sí. Hay que tener igual que la gimnasia física, ¿no? Un determinado tipo de gimnasia, digamos, espiritual o astral para poder hacer ese tipo de cosas. Y sobre todo, dominar los miedos. Porque la sensación que sientes de miedo cuando estás fuera, dices, estoy muerto, ¿no? No entiendes qué ocurre, ¿no? Tu percepción es diferente y entonces estás ahí en un estado muy, muy especial. Los oyentes quieren saber, Miguel, sobre una muletilla que tú utilizas a menudo en el programa, y es esta frase de eso no lo cuentes, le dices a algunos de los invitados. ¿Acaso lo dices porque crees que los oyentes no están preparados para oír determinadas cosas, o dicen es que acaso la cadena no te permite entrar en algunos temas o cuestiones concretas? Ninguna de las dos cosas. Desde siempre, en esta cadena, en esta última época, Espacio en Blanco en Radio Nacional, nunca nadie nos ha dicho qué tema tenemos o no tenemos que tratar, o de qué forma tratarlo o no tratarlo. Absoluta libertad. Cuando yo se lo digo a un invitado, tampoco es porque crea que no lo entienden los invitados, sino, y esto sí quiero explicarlo claramente, porque mucha gente se enfada, no lo cuentes ahora, les digo, espera, no. Es porque tenemos hecho un guión de una idea de programa, ¿no? De hecho, ahí están tus introducciones, ¿no? Una estructura. Claro. Entonces, a veces los invitados no pactamos, hablamos con ellos, decimos, primera parte vamos a hablar de esto, segunda de esto, tercera de esto. Y algunos de ellos se olvida y de repente lo que íbamos a hablar en la tercera parte lo está contando en la primera. Y entonces yo les digo, espérate un poquito, no lo cuentes ahora, o no cuentes eso ahora. Pero simplemente es eso, porque no se adelante a la idea de programa que teníamos, que queda muy bonita con tus voces, con esas presentaciones que haces tan chulas, etcétera. No hay ni una creencia de que los oyentes no van a entender las cosas que contamos, de hecho lo contamos todo, y en segundo lugar nadie nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Absoluta libertad. Pues si te parece, Miguel, vamos a cerrar la sección de hoy con la petición de Isabel Luna. Ella conoce la relación tan especial que tienes con muchos chamanes y te pide que nos obsequies con alguna oración o con alguna frase que alguno de ellos te haya enseñado. Recuerdo una que me llama mucho la atención y me ayuda mucho, que es escucha el silencio, que me dijo un monje Sabinari en la plaza de Katmandú, en Durban Square. Pero quizá la frase que más me ha llamado la atención no me la dijo ni un chamán, ni un maestro espiritual altamente desarrollado, sino un niño en India, que le faltaba un brazo, que era un conductor de rickshaws. Rickshaws es una especie de bicicleta que atrae un carrito que te sirve, el taxi de Oriente, ¿no? Entonces este niño estaba cuento la historia, si te parece. Estaba en la puerta de los hoteles y se dedicaba, cuando salía un extranjero, a decirle, te llevo, ven, yo te voy a hacer baratito, tal. Entonces yo la primera vez que le vi, no le hice caso. La segunda o el tercer día que lo volví a ver me dio un poco de pena y dije, venga, vamos. Yo pensé que era un niño que captaba clientes y se los llevaba a una persona mayor. Te digo, brazo, le faltaba el brazo, creo que izquierdo. De repente, cuando le hago caso y voy con él, le veo que el tipo se va a la bicicleta, se sube a la bicicleta, tenía 8 años así, no llegaba casi ni a los pedales, y dije, pero tío, ¿estás loco tú o qué? ¿Cómo me vas a llevar? Y me fui. Al siguiente día me dio tanta pena que dije, vamos a dar una oportunidad, porque el tipo seguía insistiendo, aunque cuando me iba a pasar agachaba la cabeza porque le debí machacar aquel día, ¿no? Entonces me dejé llevar por yo le dije, quiero conocer la India auténtica, no me lleves a ver. Me decía, te llevo a ver no sé qué monumento. Y dije, no quiero ver monumentos, quiero ver tu casa, quiero ver cómo vives, ¿no? Y el tipo me decía, 8 o 9 años te digo, ¿no? Pero mi casa es muy sucia, ¿cómo vas a venir a mi barrio? ¿No? Te llevo a no sé dónde, verás que es barato, te va a gustar. Y yo insistiéndole, ¿no? Hasta que él aceptó para llevarme a su casa. Recuerdo cuando llegamos a su casa, un sitio cochambroso, una especie de chabola semiderruida, ¿no? Había un anciano medio ciego, y ya me contó un poco la situación familiar. Eran varios hermanos, no recuerdo si 5 o 6, él era el mayor, todos eran más chiquititos, y cuidaba a su abuelo, no tenía padres. Entonces me empezó a contar un poco sus ilusiones, ¿no? Él me dijo que ganaba, no recuerdo ahora, ¿no? Pero imagínate, pues, como 100 euros al mes es demasiado. Imagínate 10 euros al mes. Y que cuando ahorrara hasta conseguir 100 euros, iba a comprarse una bicicleta nueva, porque él trabajaba para un patrón al que tenía que darle la mitad del sueldo. Entonces yo me ofrecía a comprarle la bicicleta. Para mí
En aquel tiempo no tenía mucho dinero porque viajaba de mochilero, dije, yo te la compro. Pero para él fue un insulto, ¿no? Porque decía, tengo que ser capaz yo de ganármelo. No puedo permitir que alguien venga y me lo regale, ¿no? Y así transcurrimos, comí con ellos, pasaron un montón de cosas, ¿no? Y le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Y aquí es donde viene la frase que me dejó absolutamente machacado y la llevo encima conmigo, ¿no? Dice, si quieres hacer algo por nosotros, lucha contra aquellos que asesinan las esperanzas. Las esperanzas de la gente como yo, que quiere salir adelante y que no le dejan, ¿no? Y ahí se me quedó eso ahí, marcado para siempre a fuego, la enseñanza de un niño de 9 años en la India, que me enseñó más que muchos maestros. Lucha contra aquellos que asesinan las esperanzas. Si te parece, Miguel, con esta frase tan especial vamos a despedir por hoy tu sección. ¿Te has sentido a gusto? Sí, está bien, podemos repetirlo. Bueno, pues si queréis repetirlo, ya veis que Miguel está dispuesto, que le gusta, se siente encantado con vuestras preguntas. Pues tenéis que mandárnoslas a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtv.es o dejarnos un mensaje en el contestador automático del programa, que es el 91-346-1055. También tenemos la opción de las redes sociales para quien las quiera utilizar, en el Facebook de Espacio en Blanco, o si no, en el Twitter, @eBlancoRadio. Gracias, Miguel. Y hasta la próxima. A los oyentes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Amaya, ¿de qué va el viaje esta semana? Que no, Javi, que no te lo puedo decir. Pero si esto es una promo. ¿Qué es secreto? Ya, pero yo también soy del programa. Viaje al centro de la noche, con Amaya Prieto. ¿Nos acompañas? Sábados y domingos a las 4 de la mañana en Radio Nacional de España. Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, 1 hora antes en Canarias, la radio se llena de misterios. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Amigos del Espacio en Blanco, hola, soy Unai. Les mando este mensaje desde esta pequeñita playa en San Francisco, California. No muy lejos de aquí se puede ver la que una vez fue la más infame cárcel de Estados Unidos, Alcatraz. Un saludo para todos y os dejo con el sonido de esta bellísima ciudad, San Francisco. y 37, 2 y 37 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional y tras ese invitado que se nos ha colado nos vamos a los cielos. Iván Castro, nuestro comandante, nos lleva a descubrir algunos de los misterios que por ahí suceden. No os lo perdáis. Esta música indica que nos vamos a embarcar con nuestro comandante favorito. Llega el momento de ir hacia los cielos a buscar misterios. Y ahí está Iván Castro. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Pues encantadísimo de estar a bordo con vosotros de nuevo. Y yo de que vuelvas al programa. Muchas gracias. En este tiempo hay que decir feliz año, todas esas cosas, pero tú sabes que te lo deseamos cada día del año. Y yo a vosotros también, y de verdad a ver si el 2016 nos trae muchas cosas buenas, y al programa también, por supuesto. Seguro que sí, seguro que sí. ¿En qué parte de España te encontramos ahora? Pues estoy en Málaga, porque estoy aquí con mi empresa, que es malagueña, sí. Y nada, aquí me encuentro al calorcete, además, con muy buena temperatura y súper a gusto. Qué bien, qué bien. ¿Y a dónde nos vas a llevar ahora? ¿A un destino que muchos pilotos temen, por ejemplo? ¿Triángulo de las Bermudas? Exactamente. De Málaga volamos al otro lado del planeta, al Triángulo de las Bermudas. Pues con su permiso, comandante, vamos al avión y déjame que ponga un poquito de música. Vamos. Despegamos rumbo al Triángulo de las Bermudas y es verdad
o es una leyenda urbana esto de que ocurren muchas cosas allí? Pues la verdad es que tenemos muchísimos sucesos registrados, no solo de aeronaves, sino de barcos también. Y bueno, como nota familiar, yo soy de una familia de marinos mercantes, todos jefes de máquinas de la marina mercante, y mi abuelo, que ha navegado mucho por las aguas del Triángulo de las Bermudas, siempre me contaba de pequeño que sufrían incluso ciertas alteraciones los manómetros de los barcos, etcétera, y que eran totalmente anormales, ¿no? Lo digo como experiencia propia, ¿no? del tema. Es una zona que la tenemos situada, como su nombre indica, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida, y se hizo muy famosa sobre todo por desapariciones de barcos, pero también por ese famoso escuadrón que desapareció entero, el famoso vuelo 19, que desapareció con 14 pilotos en 1945, e incluso el avión de rescate que salió a buscarlos también desapareció en su búsqueda. Todo un clásico. Mira, ahí están sonando las señales de esos aviones desaparecidos en el Triángulo. ¿Las escuchas? Exactamente. Sí, uno de los pilotos, el comandante de aquel escuadrón, antes de desaparecer, dijo por radio: entramos en aguas bravas, nada parece normal. El escuadrón entero desapareció y así nacía la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Pero nos vamos un poquito más a la actualidad y el 4 de diciembre del año 1970 tuvimos un caso aeronáutico 100% sobre el Triángulo. Sin embargo, nuestro protagonista sobrevivió para contarlo. ¿Sí? Cualquiera puede escuchar en YouTube, por ejemplo, o en Internet las declaraciones de este piloto que se llamaba Bruce Gernon. Y bueno, este hombre con su pequeño avión privado pues sufrió un episodio sobre las Islas Bermudas, ¿no? ¿Y qué? Sí, cuéntanos qué le pasó. Este hombre estaba volando exactamente sobre la zona de Bikini y de repente se encuentra una nubosidad que no estaba pues anunciada en el parte meteorológico del día, y se encontró como una especie de nube elíptica, como si fuera una nube típica de alta montaña, sin embargo sobre encima del mar, con lo cual resultaba bastante extraño, ¿no? Este hombre intentó rodearla con el avión en vuelo, pero por más que intentaba rodearla, al final acabó envuelto en esa nubosidad y se encontró que estaba volando sobre algún túnel con forma de tipo de caverna, como si estuviera volando a lo largo de un túnel, una caverna redonda, y este hombre, Bruce Gernon, ve un claro al final de la zona. Describió el túnel pues más o menos como 1 kilómetro de diámetro que podría tener de extensión, y recorrió dentro de él aproximadamente unos 15 kilómetros de distancia. Terrible lo que estaba viviendo ahí dentro del túnel, ¿no? Exactamente. Este piloto, Bruce Gernon, de repente sale del túnel y le dice al controlador, le da la posición y le dice que está a 150 kilómetros de Miami. Sin embargo, el controlador, cuando lo va a buscar en la traza del radar, en su pantalla de radar, no lo encuentra. Y de repente el controlador se da cuenta de que este hombre está volando ya sobre la vertical de Miami. ¿Qué me dices? Había avanzado en vuelo una barbaridad en tan solo unos minutos de tiempo, y en concreto el informe nos dio que en 3 minutos exactos de vuelo consiguió hacer unos 200 kilómetros de distancia en un avión que era pues un monomotor sencillo, una avioneta que conocemos todos, y bueno, solo alcanzaba unos 300 kilómetros por hora, y en 3 minutos pues hubiera sido totalmente imposible recorrer esa distancia, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? ¿Un pasillo en el tiempo o en el espacio, esa nube? Exactamente. Podríamos tener un salto en el tiempo, un espacio temporal. Los físicos, los ingenieros, etcétera, calcularon que para hacer esa distancia el avión tendría que haber volado nada más y nada menos que a 3.000 kilómetros por hora, algo totalmente inalcanzable para un avión de esas características, ¿no? Al final, cuando acabó el vuelo, él revisó el avión en la plataforma del aeropuerto, y el avión, el fuselaje alrededor, tenía una especie de neblina grisácea que estaba totalmente pegada
a la chapa del avión, como si fuera exactamente una burbuja pegada al avión, ¿no? Le fallaron en ese vuelo las 2 brújulas de a bordo, le falló el sistema eléctrico del avión también, e incluso el propio motor del avión le llegó a fallar por momentos. Qué curioso. ¿Hay más casos, creo que nos quieres contar? Sí, para terminar pues simplemente decirte lo que me comentabas antes. Sí. Se podría hablar de un pliegue espaciotemporal, pero bueno, él dijo que sintió en esa caverna por la que volaba una especie de empujón, ¿no? Al entrar en el túnel, y fue lo más característico del caso. Tenemos muchos casos en esta zona. He cogido los más característicos porque incluso están relacionados con algún avión de España, algún avión de Iberia. ¿Sí? Y, por ejemplo, tenemos un caso el 28 de junio del año 1980. Esto le sucede a un helicóptero con 2 pilotos a bordo como tripulación. Este helicóptero sale de la República Dominicana a las 6 de la tarde, se dirige a Puerto Rico, y a las 8 varias torres de control en las cercanías, por el espacio aéreo donde volaba, captan una transmisión en la que los pilotos dicen que están siendo interceptados por un objeto volador no identificado, un ovni, y que estaban intentando con diversas maniobras deshacerse de él y escaparse de alguna manera. Esto lo recibe en vuelo, recibe el Mayday, se transmite el Mayday 3 veces por la radio, y lo recibe el vuelo de Iberia, el Iberia 976, que se encontraba muy cerquita, responde a la llamada de auxilio. Sin embargo, tuvo 2 o 3 minutos de contacto, apenas los pilotos le comunicaron nada más de la emergencia, y 6 minutos después el helicóptero desaparece para siempre. ¿No se volvió a saber de él? Nunca más, no se encontró ni los restos del helicóptero, ni los restos de los pilotos, ni los cuerpos, ni absolutamente nada flotando en el mar que estuviera relacionado con el helicóptero. Tenemos también un caso, el 26 de marzo del 86, que está todavía pues mucho más cerquita. Le pasa a una aeronave privada con un piloto y 5 pasajeros. Y, despega este avión con normalidad en la zona también, y aproximadamente en unos 20 minutos de vuelo llama a la torre de control, y cuando faltan exactamente 7 minutos para aterrizar, el avión desaparece a la vista de los controladores, con el aeropuerto a la vista. Desaparece justo además en la vertical de un puerto que estaba pues diseñado para transatlánticos, etcétera, Freeport, la zona de Miami, y el avión nadie lo ve caer en ninguna zona poblada, no se ve caer en el puerto, no se ve explotar en el aire, simplemente desaparece a los ojos de muchísima gente. Iván, es decir, que se siguen sucediendo casos, fenómenos en esa área conocida como el Triángulo de las Bermudas. Exactamente. Rescaté un último caso bastante característico. Hay un montón, de verdad, pero he desgranado los más interesantes. Y otro, el 10 de febrero del 74, resulta que en Cayo Tesoro desaparece otro avión que precisamente entra en una especie de nubosidad también bastante anormal, y ese avión se le ve por testigos entrar en esa nubosidad, y sin embargo no se le ve nunca más salir de aquella formación nubosa. Nunca cayó en la tierra, no cayó en el agua, y nunca hubo absolutamente ningún tipo no apareció nunca ningún resto de ningún cuerpo, de los pilotos, de los pasajeros, etcétera. Nunca más se volvió a saber nada. Qué misterio. Se me ha quedado preguntarte, ¿qué dijeron el comandante de ese vuelo de Iberia, el 976, con el tema del helicóptero? ¿Sabes? Pues la verdad es que no tengo el informe en sí, pero bueno, la comunicación apenas duró 5 o 6 minutos, simplemente ellos hacían continuas llamadas de auxilio, que por la frecuencia pues de radiotelefonía internacional es el famoso Mayday, que se dice 3 veces seguido del código de vuelo, y los pilotos de Iberia simplemente podían gestionar esa llamada y transmitírsela a su vez al controlador de turno por si no le llegara ese mensaje. No sabemos lo que se preguntó la tripulación de Iberia, pero desde luego me imagino que se habrán quedado bastante sorprendidos. Sorprendidos, sí señor. ¿Tú has volado alguna vez por la zona?
¿Pilotando no, tú? Como pasajero sí, como piloto no. Vale, pregunta que te hago, pregunta estúpida seguramente por mi parte. No. ¿Sentís la densidad de las nubes cuando paséis por mucha nube? Es decir, como si tuvieran densidad. No es habitual, salvo que esa nube sea una formación tormentosa y tenga actividad adentro. Entonces sí notas como el vuelo pues es más pesado, el avión se tambalea más, pero volar dentro de la nubosidad es volar como dentro de vapor de agua y no frena para nada el avance del avión, no hay ninguna sensación anómala y no debería de influir en el vuelo de ninguna manera. Misterios que siguen vivos. El Triángulo de la Bermuda todavía hace desaparecer barcos y aviones. Nos lo contó nuestro compañero, el comandante Iván Castro. Iván, muchas gracias. Forma de contacto contigo para que te sigan mandando casos, diciendo cosas, metiéndose contigo algunos compañeros, aunque sabemos que lo escuchan muchos pilotos de Iberia, de Europa, de montones de compañías, sabemos que nos escuchan, ¿verdad? Sí, pues sí, me podéis escribir a Iván cpmisterio@yahoo.es y me podéis seguir también por el Facebook, Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, por el Twitter, @IvánCP25, y luego ya sabéis que cada semana pues publico mi artículo en mi sección de Misterios Aéreos en www.informeinsólito.com. Y de vez en cuando se acerca al espacio en blanco para llevarnos volando a esos cielos de misterios. Feliz año 2016, que sigamos viéndonos volando mucho, comandante, y te deseo todo lo mejor para ti y tu gente. Para vosotros igualmente, y estoy súper orgulloso de pilotar con vosotros a bordo. Y nosotros de que nos lleves. Fuerte abrazo, hasta pronto. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Tres y 51, 2:51 en las Islas Canarias. Esta música nos trae en los misterios del espacio, otros misterios más cercanos, a hablar con Ibrahim Soleimán, que acaba de llegar del Cairo. Buenas noches, Ibrahim. Hola, buenas noches, Miguel. Yo quería que vinieras al programa. Bienvenido, gracias por estar en España con nosotros. Muchas gracias. Porque quería darte de nuevo, no sé si te lo hice públicamente, las gracias por todo lo que hiciste para hacer ese programa especial que hicimos desde Luxor, que dicen que fue histórico. Hombre, sí. Fue histórico. Con muchísimo esfuerzo. No podemos contar lo que nos pasó por ahí. Cesárea ha sido. Sí. ¿Qué comentarios ha habido en Egipto de ese programa que hicimos allí? Pues la verdad que esto era un esfuerzo de mucha gente, sobre todo... Básicamente vosotros, hay que decirlo. Bueno, pero... Había más gente detrás, sí, ¿eh? Más gente, muchísima más gente. Ha sido un trabajo de mucho tiempo. La verdad que todos con la ilusión de hacer una cosa distinta, sobre todo a los amantes de Egipto, o sea, transmitir el misterio, el cariño, la seguridad y la hospitalidad de que tiene la gente allí en Egipto. Ha sido curioso porque acabamos de regresar de allí y lo que uno cuenta cuando regresa de Egipto dice, no es como me habían contado, y los árabes son gente sobre todo súper hospitalaria. Eso, quizá hay intereses ahora, se lo tenemos que haber preguntado a Eric Fratini, aquí ahora en nuestro mundo, de que haya esa mala idea acerca de los árabes, ¿no? Sí, bueno, por no entrar en política, vale, no vamos a entrar ahí, no... Otra pregunta que hacían también, los egipcios, ¿sabéis lo que tenéis? Ese inmenso potencial en los templos, esa magia, ese poder. Mira, es lo que estuvimos comentando hace un momento. Egipto son dos viajes que se hacen. Un viaje para el típico turista que vaya a sacar un par de fotos y madrugones y un poquito de calor. Y bailar en el barco, esas cosas raras que bailan, ¿no? Eso. Poner las chelabas, como se dice. Y otra cosa, otro tipo de viaje es ir a vivir un sueño. Que la mayoría, o sea, gracias a Dios que toda la gente que me he encontrado durante muchos años en mi vida, lo que hablaban, o sea, la típica frase dice, es el sueño de mi vida, ir a viajar a Egipto. Y de hecho yo leí un artículo muy curioso y muy llamativo que se llama Ni se te ocurre viajar a Egipto.
Ni se te ocurre viajar a Egipto si eres un turista que vas allí a sacar un par de fotos. Egipto no es un destino para eso. Egipto es un destino que vayas a vivirlo, a sentirlo, disfrutarlo y que se te quede en la mente. De otros muchos viajes que vas a hacer, Egipto es uno de los viajes que se queda por ahí el resto de la vida. Qué bonito ir a hacer realidad un sueño. Un minuto. Hablábamos de cosas que habían pasado en la Gran Pirámide y tú decías que había otro lugar súper misterioso que es el Templo de Abidos. El Templo de Abidos. Es un templo, vamos a ver, Egipto, los templos de Egipto, porque durante el viaje, según lo corto o lo largo que se hace, pues puedes visitar menos o más cosas. Pero cada templo, pues considerarlo un espíritu, una sensación, una experiencia distinta, y tiene que ser distinta. Si no es distinta, pues entonces no lo estás viviendo bien el viaje. Y yo creo que uno de las experiencias que hay que vivir en Egipto es el Templo de Abidos. Es muy poderoso. Contabas que un compañero tuyo que se quedó solo, egiptólogo, que estaba leyendo los jeroglíficos, le dijo... Vamos a ver, a nivel... Breve, que nos tenemos que ir. Sí, ahora mismo. A nivel histórico y misterioso, yo creo que el Templo de Abidos es uno de los templos que queda muchísimo por descubrir, de los que no se habla mucho. No sé si no interesa hablar mucho de ello o no, pero este templo, hay gente que les han echado, bueno, no hablo de personas, que les han echado, gente que han ido... Seres invisibles. Claro, que han ido a descubrir cosas y a leer cosas y a traducir textos y les han tenido que echar porque, claro, hay unos secretos que no se tienen que revelar todavía. Muchas cosas quedan por descubrir de Egipto. Te vuelvo a dar las gracias, que sigamos viajando, Ibrahim. Bienvenido a España. Es un país seguro para... Tienes oportunidad de decirlo. Invitar a nuestros oyentes a que vayan a Egipto, que no es tanto como cuentan en cuanto a seguridad, que es un sitio súper tranquilo, ¿verdad? Vamos a ver, Egipto ha sido y seguirá siempre un país seguro, sobre todo por su gente, por la gente. Espero que la gente puedan disfrutar de este viaje, que es una experiencia que merece mucho la pena vivir, y gracias a ti, porque de verdad, o sea, una de las pocas personas que yo he visto que está, vamos, yo creo que te tienen que dar el pasaporte egipcio ya, pero ya. Por culpa tuya, gracias Ibrahim. Ibrahim Solimán, nuestro embajador en Egipto, las gracias por ese esfuerzo que hicieron en ese programa especial. Y hablamos con Rosa, nuestra compañera. En los últimos minutos, las redes sociales... Las redes sociales están a tope, Miguel, y esta noche, bueno, ha sido un programa en el que la gente a través de las redes se ha volcado. Hay que decir que en el Twitter somos casi ya 10.000, nos quedan muy poquitos para llegar a esa cifra, y en el grupo de Facebook pues ya somos 18.750 amigos, y es tan sencillo como mandarnos una solicitud y formar parte de esta gran familia. Perfecto. Pero sobre todo te digo que ya tengo preguntas para hacerte en tu sección. En la nueva, ¿sí? Sí, porque se les ha hecho muy corta, entonces han mandado un aluvión de preguntas. Vale. Cuando quieras. Pues habrá que hacerlo. Ganadores, que nos vamos. Ricardo Martínez, de Zaragoza. Rosa Soto nos ha escrito al Facebook. Juan José González, de Segovia. Rubén García nos ha mandado un email, de Álava. Y Adelaida Ordóñez, a través del Facebook. Que se pongan en contacto con nosotros y le mandamos ese premio. Así es, que nos escriban a nuestro correo electrónico espacionblanco@rtve.es, o nos llamen y nos dejen un mensaje en el contestador del programa 913461055. Gracias, Rosa, nos seguimos viendo. Hasta luego. Gracias. Y por hoy terminamos, se acercan las 4, las 3 en las Islas Canarias, y hemos de parar este viaje del espacio en blanco. En 7 días, más misterio aquí. Felicitar a algunas de las personas que han venido, que va a ser su cumpleaños, dar las gracias a los que han venido de Madrid, de Segovia, de otros sitios, y a todos vosotros por escucharnos. Más misterio en 7 días aquí en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros, nos vemos.